Vamos a tener unas palabras de oración esta noche para poder continuar con el resto del programa. Mis hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a, podemos decir, convivio, para que podamos reforzar nuestra vida espiritual. Estas reuniones son importantes, hermanos, porque nos ayudan a crecer espiritualmente, nos ayudan a poder recargar nuestra batería espiritual, porque en los tiempos que estamos viviendo necesitamos aferrarnos cada día a Cristo y su palabra. ¿Cuánto creen, hermanos, que estamos viviendo en los últimos días? Así que esta es una de las mejores formas que podemos estar velando, haciendo reuniones espirituales. La iglesia primitiva por eso es que prosperaba espiritualmente, porque dice que todos los días, dice que se congregaban y predicaban el evangelio. Si en las iglesias adventistas se hiciera más a menudo esto, no hubiese tanta muerte espiritual. Así que, hermanos, para no perder más tiempo, vamos a orar para que Dios dirija este importante estudio que vamos a trazar en esta hora. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites poder escuchar tu palabra. Bendice esta reunión de tu pueblo, porque nos hemos acercado con ese deseo de querer escuchar tu palabra. Bendice a cada persona presente en este lugar, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, que nos guíe a toda verdad, para que podamos comprender este tema y que este tema pueda quedar sembrado en nuestros corazones y nuestra mente. Bendice, Señor, este estudio de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a tener un estudio profundo y sólido sobre los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Como adventistas del séptimo día, tenemos que manejar estos temas al revés y al derecho. El tema de los 144,000. La Biblia dice de que tenemos que estar estudiando las profecías. Eso dice Apocalipsis 1:3, que somos bienaventurados los que leen, los que escuchan y los que guardan las palabras de esta profecía. Así que ustedes son bienaventurados porque están escuchando estos mensajes. Así que predicar estos mensajes son temas de verdad presente que la iglesia necesita escuchar. ¿Quiénes son los 144,000? En la iglesia adventista hay dos posiciones. Digo posiciones porque no son doctrina. Una posición no es doctrina, simplemente es una forma de interpretar el texto. La iglesia adventista tiene 28 creencias y 6 doctrinas. Esas son creencias oficiales de la iglesia adventista. Pero en temas de interpretación profética hay discrepancia, hay posiciones. En el tema de los 144,000 hay dos posiciones, en el sentido que unos dicen de que este es un número simbólico y otros dicen de que es un número literal. Ambas posiciones dentro de la iglesia tienen sus argumentos bíblicos. Pero es interesante, hermanos, que siempre cuando hay dos posiciones, hay una que tiene más argumentos bíblicos y una que tiene más peso. En lo personal, yo, haciendo un estudio profundo y sistemático de este tema, he llegado a la conclusión y me inclino más por la posición que enseña de que los 144,000 es un número simbólico y no literal. ¿Por qué me inclino más por esta posición? Porque tiene más argumentos y tiene más peso. Aunque la otra posición que dice que los 144,000 son literales, 144,000 literales, como lo enseñan los testigos de Jehová, tienen argumentos, sí,
Pero la posición de que los 144,000 es un número simbólico, hay más argumentos y hay más información. Por eso me inclino más por la posición que los 144,000 es un número simbólico. En mi canal tengo muchos temas sobre los 144,000. De paso, los hermanos que no saben de que tengo un canal, yo tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista. Es un canal donde subimos temas sólidos y profundos de la Biblia. En efecto, también doy la lección de escuela sabática. Ahora, pero en términos generales, ¿quiénes son los 144,000? Los 144,000, escuchen lo que voy a decir. Los 144,000 es el último remanente de justos vivos que estarán antes de la venida de Cristo y no pasarán por la muerte. O sea, Pablo no puede ser de los 144,000. Mateo no puede ser de los 144,000. ¿Por qué? Porque Pablo y Mateo, ya murieron. Porque los 144,000 es un grupo selecto de justos que van a estar vivos hasta que Cristo venga y van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob. ¿Qué significa eso? Si nosotros que estamos acá somos fieles a Dios y perseveramos hasta el final y no morimos, formaremos parte ¿de qué grupo? De los 144,000. Esta clase de temas, hermanos, amerita concentración y reverencia. Saben de que cuando veo gente que se está levantando y sentándose me desconcentro. Y saben, hermanos, yo prediqué un tema en la Iglesia de la Esperanza, donde yo me congrego, donde hablé cómo el diablo opera dentro de la iglesia a la hora que uno está predicando. Dice el Espíritu de Profecía que el diablo puede usar hasta el grito de un niño para desconcentrarnos, porque el diablo no quiere que este mensaje llegue a los corazones. Por eso es que el diablo va a hacer cualquier cosa para que este mensaje no llegue a su mente, lo va a distraer. ¿Saben, hermanos? Si usted quiere encontrar al diablo, ¿a dónde tiene que ir a buscarlo? ¿Ah? Ahí está el diablo. Volvamos otra vez. Quiero que nos concentremos porque esta es una clase de teología profética y se necesita suprema concentración, porque si no está poniendo atención se va a perder, no va a entender nada, porque estos temas son temas sólidos, no son sermones, son clases. Ok, si nosotros somos fieles y perseveramos hasta el fin y no morimos, formaremos parte ¿de qué grupo? De los 144,000. ¿Estamos de acuerdo? Porque los 144,000 será un grupo de justos vivos que no pasarán por la muerte. La pregunta es, si nosotros morimos creyendo en este mensaje, en el mensaje de los 3 ángeles, ¿en qué resurrección vamos a resucitar? ¿Vamos a resucitar? No. Los adventistas del séptimo día son miles de adventistas que ignoran esto. Aún hay adventistas que han nacido en la iglesia adventista y no saben nada de esto, porque no estudian. Los adventistas que mueran creyendo en este mensaje, en el mensaje de los 3 ángeles, van a resucitar en una resurrección especial o parcial que menciona Daniel 12, versículo 2 y Apocalipsis 1:7. Esta resurrección se va a llevar a cabo mucho antes de que Jesús venga y se va a llevar a cabo en la 7ª plaga, porque es el terremoto de la 7ª plaga que abre estos sepulcros y se levantan los justos que murieron desde 1844 hasta el último mártir que muera. Una resurrección especial o parcial que no tiene nada que ver con las 2 resurrecciones total, nada. En mi canal tengo un tema sobre eso, sobre la resurrección especial y los 144,000. Hay mucha información. Estos mensajes son 100% adventistas. Lo que pasa es que no estudiamos, no dedicamos tiempo al estudio, dedicamos más tiempo a TikTok. Oigan bien lo que les voy a decir, hermano. Quiero que se concentren.
Sí, hermano, es una gran verdad. Hay hermanos que saben mucho de TikTok, pero de Biblia no saben nada. Y como adventistas del séptimo día, estos temas tenemos que manejarlos bien, perfectamente. Ok, los 144,000 son los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia de Jacob, que menciona Daniel 12:1. Los 144,000 es un grupo de justos que van a ser sellados bajo una circunstancia diferente, porque será ellos que van a pasar por la gran tribulación, la grande. Los 144,000 son los que van a dar el fuerte pregón de Apocalipsis 18. Los 144,000 soportarán la ira del dragón, dice Apocalipsis 12:17, y el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, el loipos, el resto del remanente. Son los 144,000. O sea que quiero que entendamos de que los 144,000 es un ejército específico de justos vivos que estarán hasta que Jesús venga por segunda vez y no van a pasar por la experiencia de la muerte. ¿Me doy a entender? O sea que Elena de White, ¿saben quién es Elena de White? Elena de White no puede formar parte de los 144,000. ¿Por qué? Porque ella murió. Jaime White tampoco. Entonces, Elena de White, ¿en cuál resurrección va a resucitar? Según lo que estamos estudiando. En la resurrección que especial o parcial que menciona Daniel 12, versículo 2. 144,000 y la resurrección especial. Los 144,000 son los que van a pasar o van a resistir la marca de la bestia y su imagen. Van a resistir. Noten qué interesante. Ahora, vamos a hacer un paralelo entre Enoc y los 144,000. Ahora, quiero que esta información la puedan anotar, porque esta información vale oro. ¿Saben quién era Enoc? Vamos a hacer un paralelo entre Enoc y los 144,000. El carácter del profeta Enoc representa el carácter que tendrán los 144,000 o la última generación de justos, que son los 144,000. Tenemos que estudiar el piadoso carácter de Enoc para que nosotros podamos comprender el carácter que tendrán los 144,000. Hay una teología que está bombardeando los cimientos del pueblo adventista. Esta teología es la teología del pecado original. ¿Cuántos han oído esa blasfemia, esa herejía? Es una doctrina católica que muchos adventistas están predicando porque desconocen la Biblia. La teología del pecado original es una enseñanza que sostiene que nacemos pecadores, pecamos desde que nacemos y vamos a pecar hasta que Cristo venga. Doctrina católica del pecado original. Según la Biblia, ¿cómo estarán los 144,000 pecando? El pecado original es una doctrina diabólica que ataca nuestras creencias y nuestros pilares distintivos. Y muchos, como no saben eso, desde sus púlpitos están predicando pecado original. Interesante. Una doctrina diabólica que ataca el santuario, ataca los mensajes de los tres ángeles, ataca el juicio investigador, ataca el concepto bíblico de lo que es pecado, ataca la vindicación del carácter de Dios, ataca todos nuestros pilares como adventistas. Y muchos no saben, muchos están predicando pecado original. Yo siempre había aprendido de que los 144,000 iban a ser solo adventistas de ese tipo y a los santos vivientes. Pero ahora comprendo, según un mensaje selecto, que también los obreros de la hora undécima van a ser parte de
Amén, es correcto, hermano, es correcto. Eso es correcto. Porque 144,000 son justos vivos, fieles hasta la venida de Cristo. Y si alguien sale de Babilonia, está vivo y es fiel, y se convierte al mismo momento, se le pagará en lo mismo, según la parábola. Los de la hora undécima reciben ¿qué? El mismo pago. Entonces, los 144,000 será el remanente fiel que quede acá, y los que salgan de Babilonia, que son los obreros de la hora undécima. ¿Comprenden eso, hermano? Ok. Analicemos. Veamos la característica del último remanente, que son los 144,000. ¿Cuál es la característica que se da? Se dan tres características distintivas que tiene los 144,000. ¿Cuáles son? Apocalipsis 14:12. Noten cómo dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Noten, aquí encontramos dos características: guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Dos características: guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Pregunto, si guardan los mandamientos, ¿podemos decir de que este remanente va a estar pecando hasta que Cristo venga? ¿Van a estar pecando? ¿Qué dicen ustedes? No, es ilógico, es una doctrina diabólica. Ahora, aparte de estas dos características, ¿cuál otra característica tendrán? Apocalipsis 12:17 dice que tendrán el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esta palabra resto es loipos, remanente, lo que queda o lo sobrante. Y aquí dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿qué? De Jesús. O sea que el último remanente, el último loipos, tiene tres características: guardan los mandamientos, tienen la fe de Jesús y tienen el testimonio de ¿qué? De Jesús. Tres características que identifican a los 144,000 que son el último remanente. Ahora, ¿qué es tener el testimonio de Jesús? Dice que tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es eso? Bueno, dejemos que la misma Biblia se explique sola. ¿Qué significa que este remanente tiene el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis 19, versículo 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Aquí está hablando Juan de que cuando vio al ángel Gabriel, se arrodilló o se postró. Y Gabriel le dijo: no lo haga. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea que Juan tenía hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Juan? Vamos a ver que son los profetas. Dice: adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué? De la profecía. O sea que el testimonio de Jesús es tener ¿qué? El espíritu de la profecía. O sea que los hermanos de Juan tienen ¿qué? El espíritu de la profecía. ¿Quiénes son los hermanos de Juan? Apocalipsis 22, versículos 8 al 9. Apocalipsis 22, versículos 8 al 9 dice: aquí Juan vuelve a hacer lo mismo. Y Gabriel le dice: levántate. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Este ángel era Gabriel. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro, adora a Dios. Si conectamos Apocalipsis 12:17 con Apocalipsis 19:10,
y con Apocalipsis 22, 8 al 9, ¿qué es tener el testimonio de Jesús? Es que en medio de este remanente iba a haber el don de ¿qué? Profecía. Iba a haber por lo menos un profeta o una profetisa. ¿Saben para dónde vamos? ¿Quién es esta profetisa en quien se manifestó el don de profecía, el testimonio de Jesús? La hermana Elena de ¿qué? Guay. Pregunto, si alguien dice que es adventista, pero no acepta el don de profecía manifestado en la sierva del Señor, pregunto, ¿es adventista? ¿Le podemos decir que es adventista? ¿Saben cómo le llamo yo? Católico romano infiltrado. ¿Cuántos infiltrados tenemos aquí? Hay que tener cuidado con los infiltrados. Si alguien dice que es anciano de iglesia y no acepta el don de profecía manifestado en Elena de Guay, es un infiltrado católico. Tengamos cuidado. Yo conozco muchos católicos que tienen fachada de adventista, que de una forma sutil atacan el don de profecía. Ahora vamos a ver que estas tres características, guarda los mandamientos, la fe de Jesús y el testimonio de Jesús, los tenía el profeta Enoc. Elena de White hace un paralelo sorprendente entre Enoc y los 144,000. Noten cómo dice esta cita, que está en el libro Patriarcas y Profetas, página 68, los párrafos 1 y párrafo 2. Patriarcas y Profetas, página 68, párrafo 1 hasta el párrafo 2. Noten ella lo que dice. Por la fe en Enoc. ¿Qué tenía Enoc? Fe. ¿Qué tiene el remanente? La fe de Jesús. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado, porque le traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio. ¿Qué tenía Enoc? Testimonio de haber agradado a Dios. Y cita ella Hebreos 11:5. En medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. ¿Por qué Enoc no murió? Porque tenía una íntima relación ¿con quién? Con Dios. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra. Y cita Apocalipsis 14:3, una cita de los 144,000. O sea que los 144,000 tendrán el mismo carácter del piadoso que Enoc. ¿Y cómo Enoc formó ese carácter? Porque tenía una íntima relación ¿con quién? Con Dios. Pregunto, adventista, ¿es posible vencer el pecado? ¿Qué dicen ustedes? Si usted dice que no, váyase para el mundo mejor ya. ¿Para qué está aquí? Si usted dice que no se puede vencer, ¿qué está haciendo aquí entonces, pues? Mi Biblia dice que sí se puede vencer, y Enoc es una evidencia que lo pudo vencer porque tuvo una relación íntima ¿con quién? Con Dios. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que alcanzarán los 144,000, dice ella. Tremendo. ¿Ya tiene sueño? ¿Cuántos tienen sueño, hermano? ¿Hambre? ¿Sabe, hermano, que cuando estudio estos temas, hasta el hambre se me quita? Siento que me cae más bien esto. ¿Han visto ustedes, hermanos, que cuando uno está predicando están durmiendo? Esa gente no le interesa nada la palabra de Dios.
Noten cómo dice el siguiente párrafo. Párrafo 2 de la página 68. Así como Enoc fue trasladado al cielo antes de la destrucción del mundo por el diluvio, así también los justos vivos serán trasladados de la tierra antes de la destrucción por fuego. O sea que Enoc vivió antes de ¿qué? Del diluvio. Saben de que Enoc tenía un hijo que se llamaba Matusalén. ¿Saben por qué? Saben de que la Biblia tiene misterios, que cuando profundizamos en la Biblia uno se impacta el conocimiento que hay en la Biblia. Matusalén, un nombre bien extraño. Cuando muera, será enviado. Eso significa la palabra Matusalén. Cuando muera, será enviado. Imagínense que usted le ponga a un hijo ese nombre. Cuando muera, será enviado. Que cuando lo encuentren en la calle, ahí viene, cuando muera, será enviado. Un nombre bien extraño. ¿Por qué Enoc le puso a su hijo Matusalén? Cuando fuera, será enviado. ¿Saben por qué? Cuando murió Matusalén, ese mismo año vino ¿qué? El diluvio. ¿Saben algo interesante, hermano? La gente antes del diluvio estaba corrompida. ¿Cómo estaba la tierra? Llena de violencia. Su corazón era de continuo solamente al mal. Y Enoc se mantuvo fiel en ese mundo corrompido. Pregunto, ¿es posible vivir una vida santa en este mundo corrompido? ¿Sí o no? ¿Saben de que la teología del pecado original dice que no? Los promotores de la teología del pecado original dicen que nadie puede dejar de pecar, que no podemos dejar de pecar, que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Pregunto, ¿a qué le suena a usted esa doctrina? ¿Bíblica o diabólica? Diabólica. Es imposible obedecer los mandamientos. Eso solamente lo hizo Cristo porque era diferente a nosotros. Nosotros no podemos obedecer. Doctrina diabólica. Y muchos adventistas, como no estudian, disculpen la palabra, pero me gusta decir esa palabra, son tremendos ignorantes. Repiten las mismas herejías como no estudian. Porque como no estudian, dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. No estudiamos. Ahora, esto se pone más interesante, hermanos. Quiero que se concentren, pero lo más que puedan. Vamos a ver de que Enoc tenía las mismas características de los 144,000. Guardaba los mandamientos, tenía la fe de Jesús y tenía el testimonio de Jesús. Veamos la primera característica, guardar los mandamientos. Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Noten, porque Elena de White está haciendo un paralelo entre Enoc y los 144,000. Así que vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Lo que dice Elena de White no se lo inventó. Ella lo leyó en la Biblia. Si ella dijo eso, es porque eso es bíblico y lo vamos a descubrir. ¿Por qué Dios se llevó a Enoc? ¿Y por qué Enoc no vio la muerte? Sino que fue trasladado vivo. Según el espíritu de profecía, ¿dónde se encuentra Enoc? El libro Primeros Escritos dice que Enoc está en un mundo que se llama el mundo de las 7 lunas. Por falta de tiempo no puedo profundizar en eso y hablar sobre los mundos no caídos, los habitantes de los mundos no caídos. Pero tengo un tema en mi canal donde hablo de los 24 océanos y los representantes de los mundos no caídos. Precioso tema. Pero es interesante que noten cómo dice Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice, hablando de Enoc. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Pregunto, según el texto, ¿por qué se lo llevó Dios? Porque caminó con Dios. Esta palabra dice
que desapareció Enoc es una palabra que no está correctamente traducida. La palabra original allí en hebreo es y no fue hallado. Porque esta palabra desaparecer, tipo como que si de repente alguien desapareció, pero en realidad la palabra es no fue hallado, porque según el libro de Hebreo fue traspuesto. ¿Saben qué es transportar? ¿O qué es esa palabra traspuso? Es quitar un objeto de un lugar y pasarlo ¿qué? A otro. Eso significa traspuso. Pero aquí dice que Dios se llevó a Enoc, no dice para dónde, solamente que dice que se lo llevó, porque caminó con Dios. La pregunta es, ¿qué es caminar? ¿Qué es caminar? ¿Con qué caminamos? Con los pies. Pero ¿qué es caminar? Saben de que la palabra caminar significa ser fiel, obediente a los mandamientos, vivir una vida piadosa. Eso significa caminar con Dios. Cuando alguien camina con Dios significa que vive una vida ¿qué? Piadosa y en obediencia. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que en el idioma hebreo usan la misma palabra. Lastimosamente la Reina Valera 60 algunas veces traduce diferente, pero es la misma palabra. Caminar con andar. Por ejemplo, Génesis 17:1, noten cómo se relaciona el término andar con obediencia. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué significa esa palabra andar? ¿Ser qué? Perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Vive una vida piadosa y sé perfecto. Vive en integridad. La palabra andar significa integridad. Vivir una vida piadosa. Caminar con Dios significa cuando una persona se aparta del mal. Cuando una persona obedece la ley de Dios, está caminando con Dios. Veamos otro ejemplo donde se asocia este término. Deuteronomio 13:4. Deuteronomio 13:4 dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Noten, ahí está la palabra andar. Andaréis. A él temeréis. Guardaréis ¿qué? Sus mandamientos. Escucharéis su voz y a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué significa entonces andar o caminar con Dios? Significa guardar ¿qué? Los mandamientos. Dios se llevó a Enoc porque Enoc guardaba ¿qué? Los mandamientos. En otras palabras, Dios dijo así: mi hijo Enoc vive en esta tierra como se vive en el cielo, así que mejor me lo voy a llevar, porque ya vive como se vive en el cielo. ¿Me entienden, hermano? ¿Cuántos están siguiendo la lógica? O sea que para que nosotros podamos sentir gozo y alegría en el cielo, ¿dónde tenemos que empezar a vivir como se vive en el cielo? Aquí en la tierra. Por eso yo les digo a los hermanos, es duro esto, hermanos. Los hermanos que les gusta el chancho todavía. ¿Cuántos hermanos les gusta todavía el chancho? Los garrobos. Yo les digo, ahora es tiempo de dejar de comer carne, porque en el cielo nadie va a comer carne. ¿Desde dónde tenemos que acostumbrarnos a no comer ya carne? Para que nos sintamos bien allá. ¿A dónde? Desde acá. Desde acá tenemos que empezar a dejar la Coca-Cola, el gramoxone. ¿Cuántos toman gramoxone todavía? ¿Ah? ¿Cuántos todavía comen comida chatarra? ¿Saben de que una persona que coma comida chatarra se le nota en la panza? Porque la comida chatarra altera más el hongo cándida, y el hongo cándida
se acumula más en la panza, en la barriga. Por eso es que la Reforma Pro Salud nos ayuda a vivir una vida piadosa acá. Enoc vivía en esta tierra como se vive en el cielo. Por eso es que Dios se lo llevó. Caminó Enoc con Dios 300 años y Dios se lo llevó. Noten, hermano. Interesante. El apóstol Pablo conocía perfectamente bien estos términos. Efesios capítulo 5 versículos 1 al 2 dice, Efesios capítulo 5 versículos 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en el amor. Noten, ahí está la palabra andad. Andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Noten el mandamiento, que andemos en el amor de Dios. ¿Qué significa eso? Que vivamos una vida que piadosa y santa, que andemos en el amor de Dios, que nos comportemos como hijos de Dios en esta tierra. Noten cómo dice el Salmos 119 versículo 1. Salmo 119, versículo 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Para qué son los caminos? ¿Para qué, hermano? Para caminar. Noten cómo se dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de ¿qué? De Jehová. ¿Qué significa caminar con Dios? Andar ¿qué? En la ley de ¿qué? De Jehová. O sea que Enoc andaba ¿qué? En la ley de Jehová. Enoc guardaba los mandamientos igual como los 144,000. ¿Estamos de acuerdo? Romanos 8 versículo 1. Romanos 8 versículo 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Noten que ahí está la palabra andar. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Pregunto, ¿Enoc andaba conforme a la carne o conforme al Espíritu? Conforme al Espíritu. ¿Se dan cuenta? Noten cómo Elena de White amplía esto, de que el por qué Dios se lo llevó a Enoc. Patriarcas y Profetas, página 64, párrafo 3 dice, Enoc poseía una mente poderosa. Pregunto, hermano, ¿dónde inicia el pecado? En la mente. Pregunto, ¿nacemos pecadores? ¿Cuánto creen que nacemos pecadores? Nadie nace pecador. Nacemos con una tendencia al mal, es otra cosa, pero no nacemos pecadores. ¿Quién es un pecador? Aquel que sabe hacer lo bueno, no lo hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde inicia el pecado? En la mente. Cuando alguien quiere cometer un adulterio, ¿dónde lo pensó? Cuando alguien quiere robar, ¿dónde lo pensó? Cuando alguien quiere levantarle una calumnia a su prójimo, ¿dónde lo pensó? Cuando alguien ya no quiere venir a la iglesia porque el hermano Rafael Díaz predicó un tema fuerte, ¿dónde lo pensó? En la mente. ¿Saben, hermanos, que un hermano allá en una iglesia decía, ya no voy a la iglesia adventista porque el hermano Rafael Díaz predicó muy fuerte y me lastimó mis sentimientos? Y el hermano ponía esa excusa porque estaba buscando una excusa para irse a la iglesia porque querían darme subido en los carros de los mítines políticos del FMLN. Y puso esa excusa, ya no voy a la iglesia porque el hermano predicó muy fuerte. Cuando alguien quiere comer chancho, ¿dónde lo pensó? En la mente. ¿Dónde se decide obedecer o no? En la mente. ¿Dónde escribe Dios sus leyes?
en la mente. Pregunto, ¿podemos llamarle a un bebé pecador? No, porque aún no tiene conciencia de qué, de lo que es lo bueno y lo malo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que aquí noten cómo dice: Enoc poseía una mente poderosa y profundos conocimientos. Dios lo había honrado con revelaciones especiales. Sin embargo, por el hecho de que estaba en continua comunión con el cielo y conocía constantemente la grandeza y perfecciones divinas, fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundos eran el sentido de su propia debilidad e imperfección. Tremenda declaración de Elena de White. Era un hombre humilde. Era un hombre que reflejaba el carácter de Dios. Era un hombre que se mantuvo fiel en un mundo corrompido y de rebelión. Cuando alguien dice: yo hice este pecado porque no tuve alternativa, falso. Hay quienes dicen: el hermano aquí era fiel en la iglesia de Maranata, fue yéndose para Estados Unidos, se fue a corromper. Falso, ya iba corrompido desde acá. No hay ninguna excusa para el pecado. No importa las circunstancias en que nos encontremos, no importa el ambiente, si nosotros decidimos permanecer fieles a Dios, lo vamos a lograr. Cuando alguien dice: no puedo obedecer, es imposible, no es eso, es que quería pecar. ¿Han visto ustedes personas que ponen excusa? Este hermano tuvo la culpa, quería hacerlo, es otra cosa. Dice la Biblia que el que peca, su deseo busca. ¿Cuántos creen de que el diablo va a agarrar la pacha de guaro y se la va a meter en la boca a usted? ¿El diablo puede hacer eso? ¿Por qué los bolos toman guaro? Porque les gusta. ¿Sí o no? Fíjese que él me ofreció. Yo no quise rechazar la invitación porque la cerveza vale $1.50 y no hay que desperdiciarla. No hay que botar el dinero. ¿Saben de que hay bolos que hasta para tomarse el guaro dicen: en el nombre de Dios? Y le botan el diablito. Tremendo, hermano. Las personas que pecan es porque quieren hacerlo. Enoc es un ejemplo vivo de que en un mundo corrompido, no importa dónde nos encontremos, el que quiere serle fiel a Dios lo va a hacer, no importa la circunstancia. Y yo decía hoy en la mañana: si usted tiene una mujer, aunque le ponga detectives y cámaras por todos lados, si le quiere ser infiel, lo va a hacer detrás de la cama. No se amarguen. Es por gusto de gastarse. Porque la fidelidad depende de una relación íntima con Dios. Este hermano, fíjense que se fue para Estados Unidos y esa nación es bien corrompida, hermano. El hermano hoy anda borracho allá y anda fumando droga. Pobrecito el hermano, ahí es muy corrompido en Estados Unidos. Se fue a corromper porque quería. Sí. Lo que quiero enseñarles, hermanos, a través de estos ejemplos sarcásticos es de que en una generación corrompida podemos serle fiel a Dios si nosotros nos proponemos. Y Enoc lo demostró. Fue fiel porque mantenía una relación íntima con Dios. El secreto de la vida cristiana, el secreto para vencer nuestras tentaciones y nuestras debilidades, ¿cuál es, hermanos? ¿Todos aquí tenemos tentaciones y debilidades? Sí. ¿Pero hay victoria en Cristo? ¿Podemos vencer?
Podemos vencer cualquier debilidad que tengamos, cualquier tentación la podemos vencer. Amén. Diga con fuerza de pulmón, amén, gloria a Dios. Así como griten los mitis políticos, también diga aquí amén. Podemos vencer. El secreto de la victoria cristiana es permanecer unidos a Cristo, hermanos. Si nosotros nos permanecemos unidos a Cristo, vamos a vencer nuestras tentaciones y vamos a tener victoria sobre el pecado. ¿Cuánto creen eso? El secreto de la vida cristiana es estar en unión con Cristo. Y aquí me enseña esto, que Enoc venció porque estaba en estrecha comunión con Dios. Veamos algo interesante. Enoc tenía la fe de Jesús. Noten qué interesante. Hebreos 11:5, hablando de Enoc. Hebreos 11:5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto. Esta es la palabra correcta, traspuesto. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. O sea que Enoc no murió, fue traspuesto vivo. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe. Noten, por la fe. Enoc agradó a Dios. Por eso fue traspuesto. ¿Qué es agradar a Dios? 1 Juan 3:22. 1 Juan 3:22 dice Juan: cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Claro, cualquier cosa, ¿en qué contexto? En el contexto de que agrade a Dios. La palabra cualquier cosa debe de entenderse en su contexto. No está diciendo que vamos a pedir cualquier cosa ilógica. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de ¿qué? De Él. ¿Qué es agradar a Dios? ¿Guardar qué? Los mandamientos. Interesante. ¿Qué es la fe? Hebreos 11, versículos 1 al 2. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 2 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe. En otras palabras, ¿qué es fe? Dígame otra palabra sinónima de fe. Confianza. Amén. Esa es una palabra muy buena. Confianza. Confiar en Dios. Pregunto, ¿un niño de 2 años o 1 año se preocupa porque no tiene pamper? ¿Porque no tiene comida? ¿Se preocupan los niños? Ellos saben de que su papá que les va a dar. Confían plenamente. Salió una historia, un testimonio de que en una guerra el papá ocultó al niño en una cueva y le dijo: quédate aquí, yo voy a volver. Y el niño ahí se estuvo esperando al papá. Y el niño no se movió. Después de 2 días el niño ahí estaba, no se había movido, esperando a que llegara su papá, porque su papá le había dicho: voy a venir. Confianza plena. Esa es la confianza que nosotros debemos de tener, confiar en Dios. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Él. ¿Me entienden lo que quiero decir? Yo sé que Dios existe, pero no le creen a Él. Confianza. El comentario bíblico adventista, noten cómo dice, hablando de la fe de la que tenía Enoc. Fe se puede traducir esperanza,
confianza, fidelidad, confiabilidad. Puede significar una actitud mental o una conducta fiel en que el producto es una actitud de fe. Los dos matices de significado, fe y fidelidad, están íntimamente ligados en todo el capítulo de Hebreos 11. Pues en cada ejemplo de fe que se cita, una actitud de fe fue lo que introdujo a actos fieles. El énfasis se hace en los hechos fieles. O sea que una persona que tiene fe, ¿cómo es su conducta? Por ejemplo, yo digo, yo tengo fe, y me miran comiéndome un hot dog, tengo fe. Si yo digo, yo tengo fe, y lo primero que hago es, cuando me duele la uña, comprar una pastilla para dañarme los riñones, ¿es fe esa? Saben que hay gente que cuando está enferma, lo primero que hace es ir a los hospitales. Ya cuando le detectan un cáncer de matriz o de mama, hoy dice, hoy voy a ir donde Dios y me voy a bautizar en la iglesia adventista. Ya cuando es demasiado tarde, pero antes no quería saber nada de Dios. ¿Conocen ustedes gente así? Que mientras están bien, nada de Dios. Cuando ya les dicen en los hospitales, tenés un cáncer, la gente dice hoy, manden a llamar a los ancianos que vengan a orar por mí. Quiero bautizarme en la iglesia. Lo hacen por miedo. Tremendo, hermano. Fe es sinónimo de confianza, confiar en Dios. Confiamos en Dios, hermano. ¿Usted confía en Dios? Cuando no tiene nada que comer, ¿usted confía en Dios que Dios le va a dar trabajo? Cuando lo despiden del trabajo porque no le quieren dar el sábado, ¿usted confía en Dios que Dios le va a dar un mejor trabajo? ¿Confía usted en Dios? Cuando le dicen en la escuela, vas a aplazar la materia porque no venís a hacer el examen en sábado, ¿usted como alumno confía en Dios que Dios le va a dar la victoria? ¿Confiamos? Confiar, hermanos, tenemos que confiar en Dios. Nos acercamos a una crisis, hermanos, terrible, donde tenemos que confiar plenamente en Dios, hermano. Este mundo cada día va de mal en peor. No sabemos qué es lo que puede pasar el día de mañana. Tenemos que confiar plenamente en Dios y depender únicamente de Dios en este mundo. Las cosas van de mal en peor. No vayan a creer que esto se va a arreglar. Esto va cada día de mal en peor. Ya no se aguanta el calor, el cambio climático. Ya no se soporta. Enfermedades por doquier, pauperismo, desgracias en mar y tierra. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Y Enoc, esa fue la victoria. Tenía una plena confianza en Dios. Aunque los cielos se desplomen, mi socorro vendrá ¿de dónde? De Jehová. Y hoy, hermanos, con una media cosita pataleamos. Con una media cosita tambaleamos, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Y Enoc tenía un carácter firme, confiaba plenamente en Dios, pero también Enoc tenía la última característica. ¿Cuál es? ¿Cuál característica nos hace falta? ¿El testimonio de qué? De Jesús. ¿Qué es tener el testimonio de Jesús mismo? Tener el don de profecía. ¿Quiénes tienen el don de profecía? Los profetas. ¿Cuántos creen de que Enoc era profeta? Sí. Lo dice Judas 1:14 al 15. Judas capítulo 1 versículo 14 al 15. De estos también profetizó Enoc. Si Enoc profetizó, es que era ¿qué? Profeta. Porque los que profetizan son ¿qué? Profetas. Es interesante que aquí Judas, hermano del Señor, Judas
aquí está citando una porción de un libro pseudoepígrafo llamado el libro de Enoc. Un libro muy antiguo llamado el libro de Enoc, tiene capítulo. Es un libro pseudoepígrafo, alguien lo escribió y se lo atribuyó a Enoc. En los tiempos de Cristo y en los tiempos de los profetas era muy conocido este libro, el libro de Enoc. No fue Enoc que lo escribió, se lo atribuyen a Enoc, pero no sabemos quién lo escribió. Por eso es que se le conoce el libro pseudoepígrafo, pseudoepigrafía. Es de que alguien lo escribió y se lo atribuye a otra persona. Pero es interesante que Judas está citando una porción del libro de Enoc. Y dice acá, de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares de ángeles. Aquí está hablando de ángeles, son ángeles, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas está citando esta porción del libro de Enoc y se la aplica al profeta Enoc. Muchos creen de que Judas quiso citar esta porción del libro de Enoc o si el Espíritu Santo lo impulsó a hacerlo. Lo que podemos comprender es de que los profetas bíblicos y los apóstoles bíblicos podían hacer uso de cualquier fuente extra bíblica siempre y cuando esa porción que tomaban estuviese en armonía con el mensaje que querían transmitir. Por ejemplo, tenemos el apóstol Pablo en Hechos 17, que para dar un sermón a los atenienses no citó ninguna fuente profética, sino que citó libros de filósofos griegos, aún frases del Dioseo, para darles un mensaje a los atenienses y que pudiese conocer al Dios no conocido. ¿Qué significa eso? Que los profetas podían hacer uso de cualquier fuente siempre y cuando esa porción que estaban citando estuviese en perfecta armonía con el mensaje que querían transmitir. Por eso, hermanos, la Biblia tiene doble autoría. Es inspirada por Dios y es escrita por hombres humanos. Doble autoría. Dios inspiraba la mente del profeta y el profeta tenía que rebuscarse y hacer usos de sus propias palabras, de su cultura y de su literatura o de los libros que conocía para poder transmitir ese mensaje. Por eso es que la Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí Judas está haciendo una alusión a una porción del libro de Enoc. Aquí se dice que Enoc fue profeta. En efecto, Enoc tenía el don de profecía, igual como el remanente que tiene el testimonio de Jesús. Para terminar, ¿cuál es el carácter de los 144,000? Apocalipsis 14:1. Apocalipsis 14:1 dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él, ¿cuánto? 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito ¿dónde? En su frente. O sea que los 144,000 tienen un tatuaje. Este versículo me lo citó alguien para decir de que no es pecado hacerse tatuaje, porque los 144,000 tienen un tatuaje. ¡Qué tremenda ignorancia! Esto es simbólico. Tienen el nombre de Dios y de Cristo en sus frentes. Pregunto, ¿qué es lo que hay detrás de la frente? El intelecto. ¿Qué significa tener el nombre de Dios? ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios tiene muchos nombres apelativos, pero el nombre original de Dios es el que es. En el idioma hebreo es un tetragramatón, son 4 consonantes, que para poderse pronunciar se le añadieron las vocales de Adonai. Adonai es mi Señor. Se le añadieron las vocales al tetragramatón para que se pronunciara Yahweh, el que es.
Pero hay muchos nombres apelativos. Tenemos el Olán, el Eterno, el Elión, el Adonai, el Curios. Sí. Pero ¿qué es tener el nombre de Dios? Su carácter. O sea que los 144,000 reflejan ¿cuál carácter? El de Dios y de Cristo. Interesante. ¿Qué más se dice de los 144,000? Apocalipsis 14, versículo 4 al 5. Apocalipsis 14, versículo 4 al 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea que estas personas nunca se casaron. Un testigo de Jehová me dice que los 144,000 son solamente hombres, ninguna mujer, porque dice que son vírgenes. ¿Es verdad que esto es literal? ¿Qué significa virginidad en lenguaje simbólico? Pureza, obediencia. ¿Qué significa que estos no se contaminaron con mujeres? No se mezclaron con las falsas doctrinas de quién, de cuáles mujeres, de Babilonia y sus hijas. O sea, que ninguno de los 144,000 celebra Semana Santa. Ninguno de los 144,000 hace panes rellenos para Navidad. Ninguno de los 144,000 celebra Halloween. Ninguno de los 144,000 celebra el Día de la Madre. Ni anda coronando muertos en el panteón. ¿Hay adventistas que hacen eso? Estos no se contaminaron con mujeres, o sea que no practicaban las tradiciones de Babilonia. No eran mundanos, no eran impíos, no se contaminaron con mujeres. Ninguno de los 144,000 usa joya, ni se pinta el pelo, ni usa maquillaje, porque el maquillaje, no me vayan a apedrear. El maquillaje se asocia con la ramera de Apocalipsis 17. Se mantienen puros, no solamente intelectual, sino también físicamente. Yo di un tema en mi canal, hermanos. Si usted quiere ser poderoso en las Escrituras, mire los temas en mi canal. Tremenda información. Yo predico un tema en mi iglesia donde hacía un paralelo entre los 3 Elías. Hay 3 Elías en la Biblia. Y los 3 Elías practican la reforma pro salud, no comen carne. Ni Elías el tisbita, ni Juan el Bautista, ni el tercer Elías, que es el remanente. Dice Elena de Guay. Lean. Yo quiero que lean para que no anden diciendo, este hermano Rafael Díaz es un chismoso. Lean. Para que vean de que no me lo estoy inventando. Lean. Y cuando ustedes lean van a decir, esto que está diciendo el hermano Rafael Díaz es verdad, yo lo he leído. Es verdad. Porque hay quienes creen de que uno se viene a inventar cosas aquí al púlpito. Porque como no leen. Pero todo lo que estoy diciendo, hermano, es porque yo lo he leído. Yo me libre de venir a decir una cosa que no sea cierta aquí en el púlpito. Yo me libre de venir a engañarlo. Yo me libre de ese pecado. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Igual como Enoc. Siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira. O sea que ningún chismoso formará parte de los ciento que. ¿Cuántos chismosos hay acá? Que les pica la lengua. Y en su boca no fue hallado mentira. O sea que se mantuvieron puros aún con su boca. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo tengo en mi canal también otro tema donde hablo de
de por qué uno de los hijos de Jacob no aparece en la lista de los 144,000, y es Dan. Dan, un hijo de Jacob, fue eliminado de las tribus y no aparece en el listado de los 144,000 en Apocalipsis 7 y en Apocalipsis 14. ¿Por qué? Dan, ¿saben? Dan es un símbolo de los apóstatas chismosos e idólatras. A Dan se le llamó serpiente junto al camino, que muerde el calcañal del caballo para hacer tropezar al jinete. Simboliza a los chismosos, a los que muerden con su lengua. Por eso es que Dan desapareció de la lista, por ser chismoso. Ninguno de los 144,000 serán chismosos. Serán puros. ¿Ya tienen sueño? Hay un salmo de los 144,000. La lección venía hablando de eso. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuáles son los salmos que la lección de escuela sabática venía haciendo alusión en referencia a los 144,000? ¿Se acuerdan la lección de la semana pasada? ¿Alguien me puede decir? ¿El salmo qué? No estoy hablando de la lección de esta semana, de la semana pasada. El Salmos 15 y el Salmos 24. El Salmo 15 se le conoce el Salmo de los 144,000. Vámonos al Salmo 15. Noten quiénes formarán parte de los 144,000. Hermanos, yo creo, hermanos, que por este sermón ya no me van a volver a invitar. Salmos 15, noten cómo dice. Salmos 15. Leamos. Según Apocalipsis 14, ¿dónde están los 144,000? En el monte de Sión. ¿Qué es el monte de Sión? El trono de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿qué era el monte de Sión? Jerusalén. En Apocalipsis, ¿qué es el trono de Dios? Donde mora Dios. El monte de Sión. O sea que los 144,000 han entrado en el templo y están en el monte de Sión. Pero ¿por qué llegaron allí y por qué están allí? El Salmo 15 nos dice por qué. Salmo 15 dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién? Aquí se dice quiénes van a morar ahí. El que anda en integridad. ¿Qué es integridad, hermano? ¿Qué es una persona íntegra? Voy a comprar un huevo y la persona por equivocación le dio más vuelto. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Lo echamos a la bolsa. Pregunto, ¿es robar eso? ¿Es robar eso? Pero una persona que es íntegra, ¿qué es lo que hace? Lo devuelve. Esto no es mío. Saben de que la persona que hace eso, que se queda con lo que no es de él, pierde más. Yo no tengo miedo, hermano. Cuando usted encuentre algo en la calle o por equivocación la persona se equivocó, vaya corriendo a revolver eso. ¡Huya de eso! Íntegro significa serle fiel a Dios aún sin que nadie me esté viendo. Eso significa íntegro, ser fiel a Dios sin que nadie me esté viendo. El que hace justicia, el que habla la verdad en su corazón. Ningún mentiroso formará parte de los 144,000. El que no calumnia con su lengua. ¿Está serio esto, hermano? ¿Cuántos alguna vez hemos calumniado? ¿Qué es una calumnia? ¿Levantar qué? Falso testimonio para dañar la reputación de alguien. Ningún calumniador formará parte de los 144,000. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Saben qué es esto, hermano? Mira vos, fíjate que yo vi a la fulana que se metió a un motel con el otro.
¿Y vos los viste? No, me contaron. Contame más vos. Las víboras hablando. Los hijos de Dios dicen no. Si vienes a hablarme de eso, no me hable. ¿Cuántos hacen de eso? ¿Cuántos hacen eso? Cuando alguien viene a hablarles en mal de alguien, le dicen ustedes no, yo no permito esa clase de conversaciones. Si me vienes a hablar mal de alguien, no lo haga. Noten. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que le temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Mira vos, te voy a prestar $10, pero quiero que me des 20 después. ¿Cuántos hermanos aquí trabajan de prestamistas? ¿Saben qué es usura? ¿Saben qué es usura? ¿Alguien me puede decir? Interés. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien está pasando por una necesidad? ¿Regalarle o prestarle? Pero no le cobre usura. Pero aquí va la otra a caer la moneda. Pague. Porque también los tramposos no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Saben qué es una persona tramposa? Es aquella persona que cuando va a prestar el dinero, va con los dientes, la risa de oreja a oreja. Pero cuando le toca pagar, sale con el machete. O se mete debajo de la cama. Pague. Si usted prestó dinero, páguelo. No sea tramposo. Dice la Biblia, no debáis nada a nadie. Romanos 13:8. Pero no ande cobrando usura. Eso es pecado, hermano. No cobre usura. Entre el pueblo de Dios no tiene que haber ese tipo de trabajos de prestamistas, hermano. Eso es un trabajo. Mire, yo les aconsejo, hermano, no anden prestando en los bancos. Prestar en los bancos es como venderle el alma al diablo. ¿Saben por qué, hermano? Porque se muere usted, vienen los hijos, los tataranietos y los bisnietos, y ellos siguen pagando lo que prestó. La Biblia dice que no tenemos que andar comprometiéndolos con deuda. La Biblia dice que hay que huir de la deuda. Huyamos de eso, hermano. Aquí habla, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Por eso es que se le conoce el Salmo 15 como el Salmo de los 144,000. Hermanos, si queremos formar parte de los 144,000, tenemos que reflejar plenamente el carácter de Cristo. Y eso solamente se puede lograr con 3 cosas. ¿Saben de que una vez me dijo alguien, hermano Rafael, todo lo que usted dijo es 100% verdad, pero quiero saber cuál es la forma de poder tener una estrecha relación con Cristo? Si Él está en el cielo, ¿cómo yo voy a tener una relación con Él? ¿Saben de que hay 3 formas de mantener una relación con Dios? ¿Saben cuáles son? El secreto lo encontramos en el lugar santo del santuario. ¿Cuántos muebles habían en el lugar santo del santuario? ¿Cuántos muebles? 3. El candelabro, que estaba al sur del santuario, la mesa de los panes al norte, y el altar del incienso que estaba frente al velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Las 3 cosas que están en el lugar santo del santuario, ¿saben qué representa? El candelabro representa la testificación. Somos luz del mundo. Si usted nunca quiere desmayar en la vida cristiana,
háblele a otros de Cristo, salga a predicar, predique con su testimonio, predique el evangelio a otros. Haciendo eso, te salvarás a ti y a los que te escuchan, dijo Pablo a Timoteo. El candelabro representa la testificación. ¿Saben por qué muchas iglesias adventistas están muriendo? ¿Por qué muchos hermanos se aburren de la vida cristiana adventista? Se aburren de perseverar en la iglesia. Se van de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque viven una vida monótona cristiana. ¿Qué es una vida monótona? Están como los católicos. Se van para la casa, vuelven el siguiente sábado a la iglesia, salen del culto del sábado, vuelven otra vez a meterse a la casa como que si fueran cuyón. Una vida monótona, sin sentido, se aburren a hacer eso. Pero si nos mantenemos haciendo obra misionera, hábleles a Cristo, hábleles de Cristo en su trabajo a la persona, que la gente vea que usted tiene un buen testimonio. ¿Saben por qué muchas personas no quieren salir a hacer obra misionera? Yo predicaba eso en la iglesia de Apatepeque. La semana pasada fui a Apatepeque a predicar. Yo predicaba en la iglesia de Apatepeque que mucho nos da vergüenza de ir a hacer obra misionera porque tenemos mal testimonio y tenemos vergüenza que la gente los pegue la cara en la calle y los saque los trapos al sol. ¿Por qué tenemos mal testimonio? El éxito de la vida cristiana es predicarles a otros el evangelio, la testificación. La mesa de los panes representa el estudio de ¿qué? De la palabra de Dios. Si nunca queremos decepcionarnos de la vida cristiana, si nunca queremos aburrirnos de la vida cristiana, dedique tiempo a comer del pan de la palabra de Dios. Aliméntese de la Biblia. Hay hermanos que solamente se pueden, Jesús lloró. Hermano, dígame el versículo de memoria. Jesús lloró. Ya no se saben otro, porque no estudian. Ni tampoco estudian la lección de cura sabática, ni mucho menos van a estudiar el Espíritu de Profecía. Hermano, ¿y quién es esa señora que se llama Elena de Guay? La estaba confundiendo con una monja, un hermano. No estudian. El pan representa el estudio de la palabra. ¿Y el altar del incienso qué representa? La oración. Tres cosas: la testificación, el estudio de la palabra y la oración. El triángulo de la santificación. De esa manera vamos a poder tener una comunicación íntima con Dios, y de esa manera vamos a poder vencer el pecado y nuestras tentaciones, y vamos a formar un carácter semejante al de Cristo. ¿Por qué creen ustedes de que Cristo nunca cedió a la tentación del diablo? Explíqueme por qué. Por lo mismo, Cristo practicaba las tres cosas. Testificaba. ¿Cuánto creen de que Cristo predicaba? Y vino predicando el evangelio y decía: arrepiéntanse de sus pecados. O sea que Cristo predicaba. ¿Cuánto creen de que Cristo estudiaba la Biblia? ¿Con qué Cristo revertía las tentaciones del diablo? ¿Cómo decía Cristo? ¿Escrito qué? Está. ¿Y ahí cómo decimos? Como dice TikTok. No sabemos nada de Biblia. Hermano, oremos. Hermano, fíjese que me aburro orar. Y como no oramos, como no tenemos la práctica de orar, venimos aquí los sábados al culto divino y hacemos oraciones hasta de 1 hora. Dice el Espíritu Profecía que esas oraciones son oraciones matadoras, que se deben de hacer en lo privado, no en el público. Pero como no hemos orado durante toda la semana, venimos a hacer oraciones largas aquí al púlpito. Hay que orar. Porque como no oramos, no tenemos el hábito de pedirle a Dios cosas que son agradables. Hay hermanos que cuando están orando dice: hermano, Señor, perdónanos porque por ver y oír pecamos. ¿Cuánto creen? ¿Cuántos han oído esa palabra? Hermano, Señor, te pido que le apresures el paso al hermano. Yo me imagino Dios repujando al hermano para que venga ligero aquí a la iglesia. Porque como no oran,
¿Han escuchado ustedes, hermanos, que dicen así? Te pido que apresures el paso del hermano. ¿Qué significa eso, apresurar el paso? O sea, que Dios lo va a poner a correr. Ignorancia. Por eso es que los discípulos dijeron: Señor, enséñanos ¿qué? A orar. No sabemos orar. Señor, perdónanos porque por ver y oír pecamos. ¿Será verdad que por ver y oír pecamos, hermano? O sea, que aquí por estarlos viendo a ustedes estoy pecando yo. ¿Es verdad que con ver y oír pecamos? Frases diabólicas y apóstatas. Nadie peca por ver y oír. ¿Cuándo es que se peca? Cuando codiciamos, no por ver. Porque si por ver pecáramos, entonces hay que sacarnos los ojos. Y Dios se equivocó en hacerlo los ojos. ¿Cuántos creen que por ver pecamos y por oír? Son palabras diabólicas que decimos cuando estamos orando. Nunca más diga eso, que por ver y oír pecamos, porque el pecado no es ver y oír, el pecado es codiciar y el pecado es transgresión de la ley. Quizás los temas pueden parecer fuertes, hermanos, pero lo importante es que sean ¿qué? Verdad. Una hermana me dijo una vez, hermano Rafael Díaz me dijo: lo hemos invitado a la iglesia de acá para que nos predique la verdad. De nosotros va a depender si nos duele o no. Me gustó lo que me dijo la hermana. Así que te predique. De nosotros va a depender si nos duele o no. Pero usted predique la verdad. Así que, hermanos, en esta noche hemos predicado la verdad porque Cristo dijo: la verdad los hará ¿qué? Libres. Así que Dios les bendiga.